Qué bendición poder estar aquí una vez más y poder compartir la palabra del Señor en su iglesia. Y estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado. Hoy día vamos a estar viendo un tema muy específico a lo que estamos haciendo como plantación de iglesia. Y voy a pedirle por favor que vayan al libro de Romanos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos de ese libro. Yo he titulado este sermón, Proclama hoy el verdadero evangelio. Proclama hoy el verdadero evangelio. Estamos viviendo en una era que está muy distorsionado el evangelio. En nuestros medios no tenemos que ir muy lejos para encontrar que hay mucha oscuridad, hay mucho ocultismo, hay mucho que no ha aclarecido en cuanto al tema del evangelio. Y por eso creo que es muy necesario que hoy nos acerquemos a ver este tema para tener una misma mente, unidos, podamos anunciar el verdadero evangelio, para que cuando lo expresemos, lo conversemos, lo estemos compartiendo, sea la misma idea que proviene de la palabra de Dios. Vamos a leer versículos del 1 al 6 en Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El versículo 5 es nuestro enfoque de este día. Lo vuelvo a leer. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Oremos. Dios bueno, Dios de toda misericordia, hemos llegado a este punto del servicio, reconociendo, Dios, que necesitamos oír tu voz. Necesitamos estar unidos en este tema. Necesitamos estar convencidos en lo que significa el evangelio y estar convencido de a quién tú le has encargado este evangelio. Ayúdanos en esta hora a procurar que todos nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestras mentes estén enfocadas para deleitarnos y ser edificados por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy veremos 3 realidades acerca del evangelio para que unidos estemos anunciando esas realidades. Para que unidos, cuando anunciemos el evangelio, estemos conforme con la misma idea que mana de la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver la provisión de Dios. ¿De dónde viene el evangelio? Dios es el que provee el evangelio,
pero vamos a entenderlo según este versículo, la provisión de Dios y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Quiero que mantengamos nuestra mente, nuestros ojos ahí en ese versículo 5 para que podamos estar conectando de dónde es que viene toda esta gramática, todas estas palabras para ir conectando con la realidad del Evangelio. Si leemos bien, dice, ¿y por quién recibimos? En primer lugar, está hablando de un quién, está hablando de un sujeto, está hablando de un nombre, de una persona. Y para entender eso, necesitamos regresarnos a los versículos del versículo 2 en adelante, cuando el apóstol explica: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Y su Hijo es nuestro Señor. Ese es el sujeto, ese es el tema del evangelio, es la persona, es el Hijo de Dios. Él lo describe como el linaje de David, según la carne, y también lo describe como el declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu. No vamos a predicar este texto en su totalidad, pero vamos a quedarnos con esta parte de por quién, del versículo 5, de quién viene o por medio de quién viene este evangelio. Es por medio del Señor Jesucristo. Dando a conocer este sujeto es de suma importancia para que podamos movernos hacia adelante. ¿Por quién se trata de la persona? Y se trata de su carácter. Se trata del testimonio que Dios ha establecido por medio de los profetas, por medio del Antiguo Testamento, por medio de aún Juan el Bautista, por medio de aquellos hombres que Dios escogió para apuntar quién es el Cristo, quién es el siervo sufriente, el Hijo de Dios. Las profecías dadas al pueblo de Dios, las mismas fueron cumplidas en esta persona en su totalidad. Esto es muy impresionante que nosotros podamos reconocer de quién está hablando y por medio de quién es que se trata este tema. Por quién nos lleva a conocer la razón de su provisión. Por él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Esta es la suma de la palabra de Dios cuando se refiere al Señor Jesucristo, por quien explica que la provisión, que es el evangelio, fluye de parte de Dios por medio de su Hijo, por medio de el Señor Jesucristo. Seguimos. Dice, recibimos la gracia y el apostolado. Y ahí es donde ya entendiendo de por quién vienen las cosas o de por quién es que recibimos, ahora entendamos qué es lo que vamos a recibir o qué es lo que hemos recibido o lo que está especificando el apóstol Pablo aquí. El apóstol declara cuál es la provisión, cómo se ve, se puede palpar el evangelio y su provisión. Todos los textos anteriores a este está hablando de una forma macro, de una forma magnífica de lo que es el evangelio. Ahora, cómo se aplica a nosotros, cómo se aplica al apóstol Pablo. Hemos recibido la gracia y el apostolado. Hemos recibido su provisión. Recibido la gracia y el apostolado, esto es lo que se trata el evangelio. Contiene el pronombre de nosotros. Hemos recibido, nosotros hemos recibido. Todo creyente ha recibido esto. Esto no significa que todo el mundo lo ha recibido. Simplemente significa que todo creyente ha recibido la gracia y el apostolado. También dice recibido, no tiene nada que ver con algo que se trabajó
o algo que se esforzó, sino que lo recibió como regalo, como algo que no tenía méritos para poder obtener. Ha recibido como se recibe un regalo. Esto que recibe, número uno, es la gracia. La gracia. Gracia para con nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracia para los que estamos destituidos de la gloria de Dios, totalmente ajenos a la vida de Dios. Gracia es la iniciativa de parte de Dios que comienza por medio de Dios, fluye por medio de Dios y culmina dándole la gloria a Dios. Esto es la gracia, el regalo gratis de salvación para los que no tienen cómo pagar, los que ninguno tiene cómo pagar, ya que no hay ninguno justo. Este es el perdón de pecados. Esta es la imputación de la vida de Cristo Jesús justa al pecador que nunca ha podido lograr algo justo. Y este es el sello del Espíritu Santo como un anticipo de aquella gran salvación que Dios ha prometido a todos los que le pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 5:2, quiero que vaya ahí y lea conmigo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, esta en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. El tema de la gracia es un tema continuo en el Nuevo Testamento. Es un tema de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Usted lo va a encontrar una y otra vez. ¿Por qué? Porque es la gracia, es donde se resume el evangelio. Dios decidió dar por gracia lo que no merecíamos. Romanos 5:15, unos versículos después dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Somos salvos por esta gracia. Es la gracia que sobreabunda en la persona de Jesucristo. Hemos recibido la gracia por medio de la persona de Jesucristo. Esto es para que no nos gloriemos nosotros, sino que estemos glorificando a Dios por toda esta gracia. Toda esta gracia es un gran océano inmenso que cubriría miles y miles y 10,000 de nuestras vidas una y otra vez, por lo inmenso que es. Es un reino de gracia en la iglesia. Romanos 12:3 nos habla también de esto. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido esto por la gracia, por su gracia. No fuiste salvo y ahora queda de ti como algo pendiente para resolver en tu vida. No, eres salvo por medio de la gracia y eres sostenido por medio de su gracia. Y a eso le damos la gloria a Dios, ya que Él es el que te ha dado la fe para creer en Jesucristo. También Romanos 11:5. Fuimos escogidos por gracia. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
La gracia es un tema que es constante en la palabra de Dios. Efesios 1, no lo voy a leer, pero Efesios 1, todo lo que describe acerca de cómo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. La gracia es el tema constante de Pablo y es como él escoge identificar el evangelio. Escogidos por gracia, salvos por gracia, dotados con fe por gracia, dotados con dones espirituales por gracia, santificados por la gracia de Dios en su espíritu, todo por gracia. Esta gracia es poderosa, es una fuerza poderosa sobre nuestras vidas. Así que, ¿qué queda de nosotros? De nosotros queda ocuparnos en los medios de gracia con diligencia. Queda de nosotros tomar de esa gracia y ocuparnos en ella, como dice en Filipenses cuando habla acerca de que vamos a caminar y vamos a estar ocupados en la obra de salvación. Debemos ocuparnos en los medios de la gracia. Esto es en la predicación, esto es en la lectura, en la meditación, como hemos estado hablando recientemente, la meditación de la palabra, la oración, el compañerismo, en adoración corporativa como lo estamos haciendo hoy y en la Santa Cena como lo vamos a hacer en unos minutos. Estos son los medios de gracia que Dios nos ha dado para que nos ocupemos ahí y podamos crecer y movernos a aquello que Dios nos ha llamado. También dice el apóstol que ha recibido el apostolado. Ha recibido la gracia y ha recibido el apostolado. El apostolado significa a ser enviado. El apóstol recibió el oficio del apóstol por medio de Jesucristo directamente. Y esto es muy importante que reconozcamos que para ser un apóstol del Señor Jesucristo tenía que haber sido enseñado directamente por Él y tenía que haber sido acompañado por los milagros y señales y sanidades para autentificar que Él es verdadero apóstol del Señor. Esa es la palabra apóstol con letra mayúscula, como oficio, como un nombre. Con la muerte del apóstol Juan en el primer siglo, murieron todos los apóstoles. Ese oficio terminó en el primer siglo. Nadie hoy, ni durante la historia de la iglesia, puede llamarse apóstol con letra mayúscula en el sentido como lo fueron estos 13 hombres que Dios escogió para levantar su iglesia. Ahora lo que sí hemos recibido, y esto es muy importante que le pongamos atención, hemos recibido el apostolado con letra minúscula y esto tiene y contiene el principio de que somos enviados de parte de Jesucristo. ¿Y dónde habla de eso la palabra de Dios? Pues en la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que en ese sentido sí hemos recibido el apostolado. Así por medio de Jesucristo, mismo Jesucristo nos envía por medio de los apóstoles que ya envió para el propósito de levantar su iglesia. Toda esta gracia y comisión ha venido por medio de la persona de Cristo. Y eso quiero que se lo lleve bien para su casa en este día. Toda la gracia y toda esta comisión o esta encomienda por medio de la persona de Cristo. Hoy te pregunto, ¿te interesas genuinamente en conocer a la persona de Cristo?
al Hijo de Dios y conocer todas las implicaciones de que por qué le decimos a Él Señor? ¿Estás convencido que nuestro corazón es vanidoso, que es engañoso y que no podemos tener una relación con Dios aparte de la verdad, aparte de la palabra de Dios que encontramos en las Escrituras acerca de su Hijo? ¿Estás convencido que eso no puede ser? ¿Puedes ver que solo su gracia es la respuesta que necesitamos de parte de Dios, donde Él escoge reflejar toda su misericordia sobre el merecido pecador que merece toda la condenación? Que Dios exhibe su misericordia derramando su gracia sobre cada uno de nosotros. Cuando podemos reconocer esto, podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos contemplarle en gran forma, porque sabemos que hemos sido perdonados en gran manera de parte de un Dios de gracia. Segundo, veamos la demanda de Dios. El apóstol presenta el Evangelio y presenta la provisión del Evangelio, cómo viene de parte de Dios, su gracia y la encomienda. Y también presenta cuál es la demanda del Evangelio. Y leemos en nuestro texto: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. En primer lugar, aquí se encuentra la obediencia a la fe. La fe verdadera produce obediencia. Estas palabras van juntas. La fe y la obediencia son palabras paralelas. La fe es la raíz, la obediencia es el fruto. La fe es lo que está adentro de uno y la fe es lo que se mira desde afuera. Perdón, la obediencia es lo que se mira desde afuera. La gracia no quita al creyente de la responsabilidad de obedecer el Evangelio, de la responsabilidad de obedecer al Señor Jesucristo. La gracia no quita la obediencia. Al contrario, la gracia de Dios habilita la obediencia para que podamos movernos hacia ella. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Le creemos a Dios cuando le obedecemos. Cuando los hijos obedecen a sus padres, es cuando demuestran que honran a su papá y a su mamá. Cuando los hijos desobedecen a los padres, demuestran que deshonran a su papá y a su mamá. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, no le estamos creyendo a Dios. No le estamos honrando a Dios. Le creemos a Dios cuando le obedecemos. Le obedecemos a Dios porque le creemos. Nos esforzamos en obediencia porque Él ha producido en nosotros ese querer, ese deseo y nos habilita para hacerlo. Por esto tomamos el pecado en serio. Cada uno de nosotros pecamos contra Dios todos los días
en pensamiento, en hechos, aún en nuestras intenciones. Algunos creen y enseñan falsamente que porque estamos bajo la gracia de Dios no necesitamos obedecer, como si la gracia y la obediencia estuvieran en conflicto. En nuestro texto lo vemos muy claro a los dos. Recibimos la gracia para la obediencia a la fe. Dios ha habilitado por medio de su gracia el que podamos obedecerle a la fe, a la demanda del evangelio. Es por medio de la gracia de Dios que podemos obedecerle. Romanos 6, 16 al 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del esclavo para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Siempre estamos obedeciendo. La pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? Si no estamos obedeciendo al Señor, estamos obedeciendo el pecado que está en nosotros. Estamos cediendo a las tentaciones que constantemente vienen a nuestra vida. Es hora que nos examinemos para ver si verdaderamente nos encontramos en la fe y que eso sea ilustrado por medio de nuestra obediencia a Dios. Un cristiano que no está obedeciendo activamente al Señor Jesús es una contradicción en término. Decir que Jesucristo es Señor implica obediencia. Confesamos que Jesucristo es el Señor cuando nosotros estamos activamente obedeciendo al Señor que decimos confesar. Hay muchos que profesan a Cristo como Señor y Salvador, pero escuchen muy bien esto, viven sus vidas como si Él no existiera. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo no puede tener una conciencia cautiva por la persona de Cristo Jesús cuando Él es su Señor? Esto es importante para entender lo que viene próximo. ¿Qué es lo que viene? Todas las naciones. Que estemos conscientes que la demanda del evangelio es para todas las naciones. La demanda es para toda la gente. Si eres hijo de Adán y estás respirando en este momento, esa demanda es para ti. Esto es lo que quiero que veamos. Pablo está deseando, orando y trabajando para que todas las naciones obedezcan la demanda del evangelio que viene por medio de Cristo Jesús, y Dios lo envió. Este deber debe de ser nuestro deber. Este debe de ser nuestro esfuerzo, nuestro esmero. Que cada vez que conozcamos un grupo de personas, nos podamos acercar con la intención que ellos también necesitan obedecer a la fe, a la demanda del evangelio. Todas las naciones tienen que obedecer la demanda del evangelio. Este debe de ser nuestro esfuerzo. Tener esto claro en el corazón va a cambiar cómo me presento con esas personas.
Tener esto claro en nuestra mente como una convicción va a cambiar mi oración diaria para que el Señor me dé más oportunidades para comunicar el Evangelio. Tener esto como un peso, algo que cause gravedad en nuestro corazón, va a cambiar que mi prioridad se trate de la actividad orgánica de la iglesia para recibir la palabra, para estudiarla, para cantarla, para orarla cada vez que se reúne. Todas las naciones tienen que obedecer la demanda del Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor por medio de su gracia, por medio de su gran comisión. Todas las naciones necesitan arrepentirse y convertirse y creer que el Señor Jesús es suficiente para salvación y que confiesen que Él es el Señor en una forma pura, en una forma que digan: voy a hacer lo que tú me dices. Creerle a Dios acerca de su Hijo. Todo el mundo ya está condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que habla la palabra de Dios acerca de su Hijo. Él no envió a su Hijo a condenar el mundo ya está condenado. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que este mensaje es para nosotros, para que nos arrepintamos y nos convirtamos y creamos que Jesús es suficiente para salvación. Nota, no estamos diciendo si crees que Jesús o Dios existen. No estamos hablando de la existencia de Dios como si fuera un mito o una leyenda. Santiago declara que los demonios creen en ese sentido y tiemblan. Como seres racionales que Dios nos ha hecho, vamos a negar la existencia de Dios como irracionales. Mas sin embargo, cuando se habla de la fe, cuando se habla de creer, no estamos hablando si Dios existe o no. Eso es dado ya es dado por sí. Nota, no estamos diciendo si crees tener una relación con Dios. Porque todos los días te levantas y le das gracias a Dios por un nuevo día y deseas que te bendiga como si fuera un recurso de buena suerte para tu vida. No creas que tienes una relación con Dios porque estás buscando tener buena suerte. Nota, no estamos diciendo si crees poder tener una relación con Jesús aparte de la iglesia. Cuando consideras que la iglesia no es necesaria, escuche muy bien esto, desprecias la mera razón de por qué Cristo sufrió el menosprecio y por qué sufrió la cruz. La iglesia está completamente atada a la cabeza que se llama Cristo el Señor. ¿Por qué vamos a menospreciar su iglesia? ¿Por qué vamos a decir que yo soy cristiano pero no me congrego? ¿Qué es eso? Es una contradicción. Aunque vivimos en una era que detiene la verdad de Dios con todo tipo de excusa, no podemos ser así. Creemos que no tiene ningún sentido adorar a otro Dios que no sea el Dios de la Escritura. Creemos que no se puede tener una relación con Jesucristo si no estás bajo su señorío
por medio de su iglesia, su amada iglesia. Dios es soberano y Él es el Dios de dioses, como dice el Salmo 50. Dios de dioses, Jehová ha hablado y Él ha convocado toda la tierra. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Eso está en el Salmo 50, versículos 1 y 2. Dios es soberano y Él ha convocado a la tierra. Envió a su Hijo y por medio de su Hijo ahora todos son juzgados. Los que no vienen a Cristo Jesús continúan en condenación. Los que Dios les concede el arrepentimiento, les concede la fe para creer, no que Jesús existe, sino para creer en el sacrificio que hizo Jesús, si es suficiente para salvación y para salvación eterna, ellos serán juntados por parte de Dios y serán ellos bendecidos grandemente. La demanda es muy alta de parte de Dios y viene de todo lo alto, altísimo Dios soberano. Dios es el que ha elegido hacer las cosas y Él es el que ha puesto las reglas, y es por medio de su Hijo Jesucristo solamente si alguno fuera a ser salvo. El exclusivo evangelio es inclusivo para todos, para tu mamá, para tu hijo, para tu hija, para tu mejor amigo. Todos necesitan el evangelio. No porque ellos adoran a Dios de otra manera, o no porque ellos buscan o tienen un trasfondo diferente de otro tipo de religión, que por eso no le vamos a predicar el evangelio. No, el Señor es soberano y Él es soberano sobre todas las naciones. Y todas las naciones necesitan venir a la obediencia de la fe. Por eso miremos cuál es el propósito de todo esto, hermano. Punto número 3. ¿Por quién recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones? Por amor de su nombre. El evangelio tiene todo apuntado para la gloria del nombre de Dios. Por amor de su nombre, no es para nosotros, no es para que hagamos famosa a la iglesia en donde nos encontremos. Todo lo que del evangelio apunta a la persona del evangelio, el sujeto que es el Hijo de Dios, y este es la cabeza de su amada iglesia. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. El Señor será exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Quien busca aplausos y famas dentro del cristianismo está en competencia con la gloria merecida del Señor Jesucristo. Quien busca de entre su propio esfuerzo ganar el cielo está en competencia con la perfección del sacrificio del Cordero de Dios. En conclusión, Dios ha provisto
por medio de Jesucristo la gracia y la encomienda de esparcir este evangelio. Él ha hecho la demanda de que todos necesitan obedecer a la fe. Y Él ha declarado su propósito. Su propósito es para la gloria de su nombre, para el propósito de que el Hijo de Dios sea exaltado sobre todas las naciones y en toda la tierra. Estas son las tres realidades acerca del evangelio, para que unidos, cada uno de nosotros unidos, la podamos anunciar con convicción. Que esta iglesia que vamos a plantar, Iglesia Bíblica Esperanza Viva, necesitamos tener claro lo que es el evangelio. Un poco de vapor de este tema hace que vivamos en vidas llenas de neblinas muy gruesas. Vamos a plantar esta iglesia en la ciudad de Waukegan, donde existe mucha neblina y oscuridad en cuanto al tema del evangelio. En algunos casos, hasta apatía e indiferencia en los mismos supuestos llamados cristianos. Por eso hoy hacemos este llamado para que nos unamos como un mismo hombre, una misma mente, un mismo sentir, que lo vamos a hacer, que lo que vamos a hacer es meramente por la gracia de Dios, que Él nos envía en una misión de traer a las naciones, a las gentes que están en Waukegan y en sus alrededores, a la obediencia, a la fe. Hermano, hermana, por amor de su gran nombre. Oremos. Dios, en estos momentos te damos gracias que nos has bendecido y nos has dado tu palabra, Dios. Sabemos que es cortante, pero es un tema muy necesario. Y te rogamos, Dios, que trabajes en cada uno de nuestros corazones para que estemos razonando lo que significa tu evangelio. Gracias, Dios, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Cantemos al Señor.